sean todos cordialmente bienvenidos a nuestra escuela sabática el día de hoy, día viernes, ya el último día, así que hoy vamos a intentar colocar todas nuestras pilas, así que el día de hoy tenemos una persona especial que nos va a tener la escuela sabática. Estamos acá en Chile, vamos a tomar un avión cerquita y nos vamos a Argentina. Así que allí nos está esperando nuestra amiga Fanny, que nos va a tener la escuela sabática. Así que Fanny, el tiempo es tuyo. Bueno, hola a todos. Bueno, hoy va a ser un poco distinto porque siempre lo suelen tomar los teólogos, Tito, que son grosos. Hoy me toca a mí, ahí humildemente. Pero obviamente el que quiera aportar, bienvenido va a ser su aporte. Como decía, el título de esta semana se llama La simiente de Abraham. Y en resumen, es como que hace un paralelismo y al mismo tiempo habla de la identidad y el papel de Israel, del verdadero Israel. En ese momento, en esa época, en la época bíblica, y hoy en día. Y empieza hablando de que Dios eligió al pueblo hebreo, eso es un hecho, y no por algo específico, no tenían nada, ni cultura ni prestigio, pero bueno, eso lo vemos siempre, ¿no? Dios elige al menos esperado. ¿Para qué? Para que sean reyes de moral y reyes en cuanto a lo espiritual. Bueno, y como decía, es como que durante toda la semana hizo como un paralelismo de esa época, de la promesa, por ejemplo, de Abraham, o que le hizo a Isaac y Jacob también, sobre una tierra nueva, una tierra prometida, que se cumplió después, en la época de Moisés, y hoy en día nosotros que tenemos la promesa de la tierra prometida, del cielo, ¿no? Que todavía no se cumplió, pero tenemos fe de que se va a cumplir. Y ya habíamos visto en lecciones anteriores el tema del pacto, de las partes que eso conlleva, que no es solo un acuerdo legal frío ni nada de eso, sino que es más bien como un compromiso, como algo realmente serio y sagrado, como un matrimonio. Y una de las partes de eso era la obediencia. Y nos hablaba varios ejemplos, ¿no? de las veces que no se cumplió. Pero a pesar de eso, el plan de Dios no se frustró. Y no se frustró. Decía también a la parte que entre las flores de las malezas todavía habían, entre las malezas todavía habían flores, eso. Y de ahí surge el tema del remanente, que tiene su propósito. Tito, no me das cara. Que al igual que Israel, nosotros hoy en día somos llamados a ser instrumentos, ¿no? Para declarar la gloria de Dios. Y también habla de que en el Antiguo Testamento se esperaba el Israel espiritual para que pudiera continuar la obra. Nosotros hoy en día, mediante el bautismo, podemos acceder a esa promesa, ¿no? de la tierra prometida y ser parte del Israel actual, del Israel espiritual, como decía la lección. Y no está relacionado obviamente a ninguna raza, a ningún género, a ninguna nación. Y me gustó una parte de la lección del día jueves que dice
La Biblia enseña claramente que las promesas hechas a Abraham han de ser cumplidas a través de Cristo. Los creyentes llegan a ser herederos según la promesa, herederos de la herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible. Y bueno, quería hacerle algunas preguntas que están en el día viernes, y ahí van a participar y van a prender su micrófono todos. En el antiguo Israel, los sacerdotes hacían sacrificios de animales que remitían al Mesías. Como miembro de un sacrificio real, ¿qué tipo de sacrificios deben hacer los miembros de la iglesia? ¿Nosotros mismos? ¿Gustavo? Repito la pregunta. Creo que se le quedó el micrófono prendido. Yo creo que Bueno, hoy en repite la día, pregunta. hoy en día Sí. dentro de los sacrificios que nosotros, o sea, sí, pueden ser unos sacrificios, pero finalmente hoy en día son nuestros propios sacrificios, o sea, no tenemos que hacerlo mediante algo o alguien, sino que, por ejemplo, un sacrificio tendría que ser la obediencia. Creo que es lo esencial hoy en día como cristiano, obedecerle a Dios. Quizás para algunos no es sacrificio, para otros se da fácil. Eh, la obediencia y otro tipo de sacrificio es dejar cosas que, que nos hacen mal espiritualmente o cosas que nos alejan de Dios. Ese tipo de sacrificio creo yo que hoy en día nosotros tenemos como miembros. ¿Alguien más quiere agregar algo? Sí, vos sabés que esto está grabado. Por ahí no quiero hablar mucho puntualmente, pero bueno, en este caso, por ahí nosotros como cristianos tenemos que hacer sacrificios para Dios en su trabajo, porque yo creo que la mayoría del cristiano pone en primer lugar el trabajo, la familia y otras cosas. Y el martes pasado, por ejemplo, no se abrió la iglesia. Y fue una visita y digamos, no sé después qué pasó porque no tuve más información, pero me llamaron para preguntarme quién estaba a cargo. Y esas cosas que Dios nos pide de estar, porque hay personas que tienen mucha necesidad y tenemos responsabilidades que tenemos que cumplir, y la verdad que uno se pone mal, yo creo que por ahí viene el tema de que mi amigo se pone mal porque siempre le toca abrir o siempre le toca hacer las cosas a él, y las demás personas que trabajamos para Dios en la iglesia, hacen hasta ahí o no hacen, digamos, o están ocupados en otras cosas. Y nosotros en este último tiempo tenemos que trabajar más todavía y tenemos que dejar de lado nuestras propias ocupaciones cuando Dios nos pide, porque en realidad cuando trabajamos todos juntos, se le hace más fácil a cada uno de los participantes, digamos, no sé si me explico, no quiero dar muchos detalles porque esto está grabado y no quiero hablar de más, pero yo creo que tenemos que ponernos a pensar de que hay muchas personas que están necesitando y están necesitando de un día en especial. Si se decide algo, ¿viste? Yo veo eso y hay mucha gente que ve eso, falta de compromiso con las cosas de Dios porque están en otras ocupaciones. Entonces, por eso mi oración siempre es de que Dios, a donde Él me mande, que Él me ponga también ese querer, como el hacer, como hace siempre, porque no me gustaría dejar de hacer algo para Dios por decir, bueno, uy, tengo que hacer esto acá en mi casa o tengo otra responsabilidad, sino siempre fijarme en lo que Dios quiere y después estar pendiente de lo mío.
digamos, ese es mi esfuerzo de todos los días de estar pendiente de que Dios dirija mi vida y me diga lo que tengo que hacer, justamente para trabajar por los demás y no ser egoísta ni pensar en mis cosas solamente. Muy buen aporte. Yo lo pensaba por el tema, en mi sacrificio sería mi tiempo, que está un poco relacionado a lo que venías diciendo. Por ahí el tiempo personal que uno usa en cosas que no te llevan a nada, son para diversión o distraerse. Y no sé, es como que tendría que dejar esas cosas, ¿no? Y enfocarme más. No sé si alguien va a agregar algo más. Disculpen. Voy a hacer dos preguntas, ¿ya? Y voy a intentar de resumir la lección de todo el mes, de todo el trimestre, porque esta lección que te tocó, Fanny, es muy, muy importante. ¿Ustedes creen que nosotros somos el pueblo remanente? Primera pregunta. ¿Sí? No. Sí. ¿Ustedes piensan eso? ¿Qué? Ahora yo les digo, no. Nosotros somos el pueblo militante. ¿Ya? Nosotros somos militantes. Estamos en camino a ser el pueblo remanente o la iglesia triunfante, como lo llama Elena de White. No caigamos en el fariseísmo de decir que por el hecho de que somos adventistas, somos el pueblo remanente. Acuérdense del pueblo de Israel. Es que todo el pueblo de Israel eran escogidos de Dios. Eran escogidos. Todo el pueblo era escogido de Dios. ¿Pero qué pasó? ¿Todo el pueblo cayó en idolatría? No, había un pequeño grupito. ¿No? ¿Se acuerdan de Isaías? ¿Cómo se llamaba su hijo? El hijo de Isaías. Lo estudiamos el trimestre pasado. Que su nombre significaba, habrá un remanente. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que comprender. Si nosotros pensamos que somos el pueblo escogido, sí, somos el pueblo escogido. Pero si pensamos que somos el remanente, ahí tenemos un pequeño problema, porque no somos el remanente. El remanente es cuando se sacude el árbol, ¿no? Una vez que se sacude el árbol, cayeron todos los frutos podridos, maduros, todo, y se quedan algunos frutos agarrados. Ese es el remanente, un pequeño resto que queda fiel. El pueblo remanente está caracterizado por tener 4 victorias. ¿Ya? El pueblo, la iglesia triunfante está caracterizado por tener 4 victorias. Eso yo pienso, claro, Anita, aún falta el zarandeo. Estamos en pleno zarandeo, Anita, estamos en pleno zarandeo. Debemos darnos cuenta que el pueblo remanente, la iglesia triunfante, como dice Elena de White, tiene que tener 4 victorias, y eso lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 15. ¿Ya? A ver, como hermanos adventistas, tenemos que saber cuáles son esas 4 victorias. ¿Cuáles son esas 4 victorias? Ok. La victoria sobre la bestia, la imagen de la bestia, el número y la marca. Son 4 victorias. Apocalipsis 15, versículo 2, lo explica todo, ¿no? Dice, tenemos que tener esas victorias. Si usted quiere estar tú quieres recibir a tu Cristo, tu Jesús, tú tienes que tener 4 victorias. No 1, no 2, no 3, 4 te pide la Biblia. ¿No? Victoria sobre la bestia, el número de su nombre, la marca y sobre la imagen de la bestia. 4 victorias. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2 lo explica muy bien. Okay. La pregunta es que cumplimos esas características. El libro Evento de los Últimos Días tiene un capítulo que se llama El Remanente. La Iglesia Adventista en el año del 2018, creo, 2008, 2000, no me acuerdo muy bien, ha sacado un libro que son recopilaciones de Elena de White, que se llama La Iglesia Remanente, en versión española. ¿Ya? Y ahí les van a explicar qué es lo que es una iglesia remanente. Una iglesia remanente es aquella que ha dejado el mundo para consagrarse a Cristo.
aquella que empieza a pulir esos defectos para entregarse a Cristo. ¿No? Y concerniente a la elección, a lo que es un sacrificio, yo les voy a poner un ejemplo y con esto termino. ¿Ya? Este es un ejemplo claro y en esto resume casi toda la lección. Imagínense ustedes, yo, que perdemos el trabajo. ¿Ya? No tenemos con qué pagar nuestras cartas de crédito, tarjetas de crédito. No tenemos cómo comprar comida. Debemos al banco y nos van a venir a quitar la casa. ¿Ya? Vamos a ver. Yo les voy a decir con mis cuentas. ¿Ah? No sé cuánto es sus cuentas. A ver. Deudas por cartas de crédito, vamos a decir 20.000. ¿Ya? Tengo que pagar todos los meses. De un momento al otro no tengo que pagar. Seguridad, no puedo pagar. La hipoteca de la casa no puedo pagar. Mi deuda se asume más o menos a unos, vamos a ver, 200.000, 300.000 dólares. El banco me va a soportar un mes, quiere decir que el siguiente mes voy a deber el doble. Voy a deber 500.000 dólares, más o menos. ¿Ya? Voy a deber 500.000 dólares. Voy a imaginar, miren, y esto es así, esta es la verdad de todo cristiano. Voy a imaginar que mi vecino es Bill Gates o, o un millonario. Voy a imaginar que mi vecino pues, es un millonario de esos poderosísimos. ¿Ya? Y yo voy a ir a su casa y esto es lo que pasa con muchos de nosotros, porque nosotros tenemos una gran deuda con el cielo. ¿Ya? Imaginen, comparen, miren eso, piensen en eso. Nuestra deuda es enorme. ¿Y qué es lo que pasa? Yo voy y le voy a suplicar a mi vecino, le voy a decir, ¿sabes qué, vecinito? He perdido mi trabajo, he perdido todo, por favor, dame trabajo. Y el vecino me va a decir, ¿pero cuánto debes? Debo 500.000 dólares. Sí, pero trabajando un par de horas no vas a pagar tu deuda. No, sí, dame trabajo. Y eso es lo que nosotros llamamos obras, ¿no? Queremos obrar para pagar nuestra deuda. Queremos obrar. Queremos decir, ¿sabes qué, Señor? Voy a sacrificarme. Hoy día dejo de comer esto. Voy a ayunar. Voy a hacer esto. Y pensar, ¿no? Hoy día no como. Hoy día oro. Hoy día ayuno todo el día. Hoy día hago, y pensamos que con eso vamos a pagar nuestra deuda. Eso es lo que se llaman obras. ¿Ok? Entonces el Señor, mi vecino, tranquilamente me va a decir, mira, no vas a poder pagar lo que debes. ¿Ya? Toma, te voy a pagar un poquito. Haz lo que haces. Y no vamos a poder pagar. Al día siguiente voy a venir y de nuevo voy a ir, Señor, tengo este pecado, ¿no? Nosotros vamos a decir, tengo este pecado, no puedo. Quiero dejar de ver esas películas, quiero dejar de escuchar música. Y para algunos, quiero dejar de ver pornografía, no puedo. Y así pues vamos al vecino y le decimos, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y te corto el jardín, vecino, y tú me pagas. Y eso son las obras. Entonces un día yo voy donde el vecino y le explico, ¿sabes qué, vecino? Y mi vecino me dice, mira, ¿sabes qué? Siéntate aquí y cuéntame un poco de tu vida. Y yo le empiezo a contar y mi vecino me dice, ¿sabes qué? Me caes muy bien. Y él me empieza a contar de su vida. Y yo le digo, pues, ¿sabes qué, vecino? Tú también me caes muy bien porque yo no sabía eso de ti. Y empezamos a hablar y hablar y hablar y establecemos una relación. Y mi vecino me dice, ¿sabes qué? Mira, me has caído muy bien. Yo te voy a regalar 2 millones. Toma, esto es para ti. Eso es lo que nosotros llamamos gracia. No lo merezco. Toma, toma, toma. Y es lo que pasa a uno de nosotros. Dios cuando nos hace un regalo, nosotros dudamos. En mi caso sería, yo agarro, pero me estás mintiendo, no te juegues con mis sentimientos. ¿Por cómo vas a dar tanto dinero? No creemos lo que Dios nos da. ¿Ya? Eso es la duda del cristiano. No creemos en las promesas. No creemos que Dios nos pueda hacer libres. No creemos que somos un pueblo escogido. No creemos. No, siempre queremos hacer algo para ganar nuestra salvación. Y el Señor nos dice, no es así, pues. Entonces, en cierto momento, hasta que voy al banco y encuentro el dinero y recién le creo. Cuando tengo la promesa, cuando tengo recién el dinero, recién creo.
Y eso es lo que nos pasa, ¿no? A veces oramos y cuando nos responde recién creemos. Si no, no creemos. Eso es fe. Y lo que pasa al final es que cuando yo pago mis deudas con ese dinero, me pongo a pensar y digo, ay, no le he dicho a mi vecino gracias. Y voy donde el Señor y le digo, Señor, gracias. ¿Qué quieres que haga por ti? Y el Señor me va a decir, no hagas nada. Sí, de agradecimiento, Señor, vecino, te voy a limpiar los zapatos. Te voy a limpiar, te voy a barrer toda tu casa. Pero eso es agradecimiento, no es sacrificio. Cuando el Señor a usted lo saca de la droga, lo saca del vicio, lo saca de la pobreza, le da trabajo, le da... ¿Usted lo hace por qué? ¿Porque debe hacerlo o porque le está agradeciendo? Porque si usted está agradeciendo, ya no es sacrificio, es amor. Es amor. En el cristiano, es que Cristo se sacrificaba, ¿no? Cristo amaba. Él se sacrificó, esa palabra, él se sacrificó por nosotros. Pero él hacía las cosas de su Padre por amor. Cuando yo miro lo que Dios ha hecho por mí, yo no me tengo que sacrificar. Tengo que agradecer, Señor, gracias por lo que me has dado. En vez de decir, escuela sabática, una vez más, ay, tengo que levantarme temprano, qué pesado es, hostia. ¿No? Me levanto de un brinco y digo, Señor, hoy día voy a estudiar, voy a estar con los chicos, voy a aprender más de ti. Eso es lo mínimo que tengo que hacer porque tú me has dado tanto. Gracias. Esa es la pequeñísima diferencia que se tiene que ver entre el sacrificio y el agradecimiento. Los fariseos se sacrificaban. Ay, sí. No. Los paganos se cortaban para mostrar, ¿no? Sacrificio. Pero el cristiano es agradecido. El cristiano es agradecido. Un sacrificio que es un pago, es algo que ofrecemos. El agradecimiento viene de todo corazón. Listo, ahora sí me callo. ¿No querés seguir? Gracias, Tito. Muy buen aporte. Bueno, voy a hacer la última pregunta y después, si alguien quiere agregar algo más también. Dice, Dios siempre mantuvo un remanente en el antiguo Israel. Piensa en Elías y el remanente que existió durante su época. ¿Por qué a menudo es más fácil ser fiel a Dios en medio de gente mundana que entre los que apostatan de nuestra familia de la iglesia? A mí se me viene algo a la mente en relación a esa pregunta. Es como, no sé, pues nosotros los cristianos o los que estudiamos mal la Biblia, sabemos qué cosas son malas. Entonces, nos vamos a pasar como por inocentes, dice el Señor. Entonces, lo mismo dentro de como de la comunidad, como lo dice allí en la escuela sabática, nosotros sabemos lo que está mal. Entonces, por eso a veces entre nosotros mismos, bueno, en ese lado ya está mal, de mirar hacia el lado, de decir, este está haciendo mal. Pero en sí nosotros conocemos qué es lo que realmente, qué es lo que, por decirlo así, está bien y está mal. Entonces, por eso sabemos. En cambio, el de afuera ve todo normal, de hecho nos ve como muy tranquilo, pero eso se me viene a mí a la mente con tu pregunta, Fanny.
Ahí tiene una pregunta, Sí, creo que es relacionado a lo que venía diciendo Tito. No sé si Tito quiere. Tito. Sí, dígame. A ver, ¿qué dice? Lección dice que siempre hubo un remanente, ¿verdad? Puede ser malinterpretado decir que no somos el remanente y que después al final todo se verá quién pertenece o qué realmente o habrá entendido. No, lo que pasa, tienes razón. Vamos a ponerlo así. A través del tiempo, a través de la Biblia, en el periódico abrámico, en el mosaico y en el mesiánico, siempre ha habido un remanente. El pueblo de Israel ha sido escogido para ser representante de Dios, ¿ya? En este mundo. ¿Lo hicieron bien? Es que su tarea de representar bien a Dios, ¿lo hicieron bien? Por supuesto que no, ¿no? Pero hubo un grupo de personas, como lo habla el profeta, como dice Elías, ¿no? Un grupo de personas que no doblaron sus rodillas delante de Baal. Entonces, a través de la historia, siempre Dios ha tenido un grupito, un pueblo, que siempre era la minoría, que siempre se atachó, siempre guardó, vamos a hacerlo como dice Apocalipsis, guardó los mandamientos y tuvo la fe de Jesús. Siempre se aferró a la voluntad de Dios más que a sus vidas. Y estos sufrieron persecuciones, los martirizaron, mismo dentro del pueblo de Israel. Acuérdense cuando hubo el sacrificio, cuando hicieron la fiesta del becerro de oro, habían personas que no querían participar y les daban duro. Elena de White dice que hasta hubo muertes, ¿no? Los mismos israelitas mataban a los, a los que no. Claro, exactamente, exactamente. A través de la historia, a través de la historia nos ha probado que siempre ha habido un remanente. Ahora, ¿qué es esto del remanente? ¿Qué es esto del remanente? A ver, si ustedes me permiten. Eventos de los últimos días, página 55. Ustedes leen el capítulo 55, 56, 50, solamente habla del remanente, de la iglesia militante, ¿ya? Es como si hoy día nosotros fuésemos el Israel espiritual. Dentro del Israel espiritual, ¿ok? Dentro del Israel espiritual hay errores, lógico, tenemos errores, ¿ya? Pero de toda, Elena, vamos a hacerlo como lo hicimos ayer, un ejemplo matemático. Elena de White dice que la gran mayoría no está dispuesta, no está lista para recibir a Cristo. La gran mayoría no está dispuesta a recibir a Cristo hoy día. ¿Usted está dispuesto? Lo dejamos acá. La gran mayoría. Somos 22 millones de adventistas según el último censo en el 2018. 22 millones de adventistas. ¿Cuánto es la gran mayoría de 28 millones de adventistas? ¿No? 11 millones, 12 millones, 13 millones, 14 millones, 15 millones. ¿Ok? Quiere decir que si hay una gran mayoría, hay una pequeña minoría. Esa pequeña minoría es llamada el remanente, lo que va a quedar, ¿ya? Esos que van a guardar los mandamientos y la fe de Jesús. ¿Listo? El pueblo adventista fue llamado. El pueblo adventista está llamado. Y de la misma manera como el Israel antiguo, el Israel espiritual hoy día tiene que hacer su trabajo. ¿Ya? La pregunta es, ¿ese trabajo lo estamos haciendo? ¿Nosotros vivimos como Cristo quiere que vivamos? ¿Hemos dejado al mundo como Cristo quiso que dejáramos al mundo? Todavía no, ¿verdad? Lo que hace de nosotros la iglesia militante, porque estamos aprendiendo. El texto dice que la iglesia militante va a pasar un recorrido para que sea la iglesia triunfante. ¿Listo? Efectivamente, estamos llenos de errores, estamos llenos de pecado. Y es por eso que nuestro caminar con Cristo va a ser de nosotros una madurez espiritual, y esta madurez espiritual va a ser que un día yo escoja el bien o el mal. Cuando yo escoja el bien, seré parte de la iglesia remanente.
Y esa gran mayoría que habla Elena de White, pues esa gran mayoría pues estará en contra mía, como lo estuvo el pueblo de Israel con los discípulos, ¿no? Como lo estuvo todo el pueblo, las 11 tribus de Israel contra los levitas, como estuvo todo el mundo contra Noé, como estuvo absolutamente casi todas las ciudades alrededor de Enoc, ¿no? Elías, ¿no? Elías. A ver, ¿cuántos cristianos, cuántos israelitas, cuando Goliat empezó a insultar a Dios, lo hizo por 40 días y por 40 noches, ¿cuántos israelitas defendieron a Dios? 40 días quiere decir que lo insultaba hasta en sábado. Goliat, imagínense un sábado Goliat insultar a Dios. ¿Quiénes lo defendieron durante 40 días? Tuvo que venir un pastorcito, ¿no? Y es que de eso se trata. Dios va a llamar a grupitos o grupitos, y esas personas tendrán conciencia. Y Y ahora, todo, dime. la referencia que vos hiciste con respecto a los pastores, fíjate que ellos hasta cierto momento estuvieron militando y ahora están cambiando lo que ellos tenían, digamos, como la obediencia a los 10 mandamientos, ahora están cambiando al domingo, de adorar el domingo, de juntarse el domingo. De a poquito están dejando de ser la iglesia militante y si, digamos, si siguen en ese camino, no van a ser parte de la iglesia triunfante. No sé si sería algo así como para que se vea más explicativo, ¿puede ser? Claro. A ver, por ejemplo, yo les decía hace un momento, ahora yo estoy prácticamente enfrentándome, ¿no? Yéndome de bocas ¿cómo se llama? Con pastores que han decidido irse con la parroquia. Ahí está, Raquel y Kathleen quieren. Sí, buen día, gracias. Bueno, son el nombre de mis hijas. Ante todo, disculpen, no activé mi cámara. Solamente la consulta era porque sí, entiendo que tal vez el análisis teológico, digamos, el cual está sometiendo tal vez la palabra en sí remanente, puede ser, es profundo y si bien es cierto abarcante y tiene mucho tal vez que analizarse. Y la lección de escuela sabática tal vez, que es creo el motivo de reunión, es para que las personas que están actualmente escuchando, amigos o amigas también, que tal vez están en su, digamos, análisis y iniciando su conocimiento en Dios, puedan tener mi participación ya un poquito más solamente tal vez a la parte general del concepto de la escuela sabática, ¿no? La escuela sabática no ahonda tal vez tan detalladamente o teológicamente hablando en el tema y no pretendo ahondar también a ese punto. Habrá muchos de ustedes tienen más conocimiento, pero disculpen, tengo un tema en internet. Sí, tal vez sí, y por el análisis de que quizás podamos tener puede generar cierta suspicacia o una mala interpretación, es decir, que en este momento no perteneceríamos a la iglesia remanente, ¿no? Yo entiendo que el análisis que ha dado hace un momento nuestro hermano, y pues básicamente iba porque la lección sí da pie a presentarlo de esa manera, ¿no? Y tal vez en un análisis de grupo tal vez más orientado directamente al tema, pero la lección sí practica eso, ¿no? Desde Adán hasta el último hombre que antes del tiempo, se cierra el tiempo de gracia, habrá la oportunidad de que pertenezcan al remanente, independientemente de la denominación, ¿no? No por ser adventistas del séptimo día puntualmente son remanentes. Hay remanente, dicho de esa manera, o personas que están lidiando contra su fe y contra todo, contra su conocimiento de Dios y con lo que van conociendo día a día en otras denominaciones. Y al final del tiempo, o dado el momento, o llegado el momento dado, o serán juzgados por su conciencia, como bien dice Pablo, o serán en todo caso llegarse a unir a una iglesia o a un grupo, vamos a decirlo de esa manera para no entrar tal vez en denominaciones, o a un grupo de personas fieles que buscan y anhelan de todo corazón servir al Señor. Muchos se han salvado o se van a salvar de otras denominaciones, no necesariamente encasillarlos, tal vez en el punto de que son remanentes solamente los que están
digamos, observando puntualmente actualmente el día de reposo, porque mucha gente sincera y con una conciencia bastante limpia ante los ojos de Dios, de otras denominaciones lo hacen de acuerdo al conocimiento o la luz que se les ha presentado. Por eso que nos llaman a que nosotros como pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio, ¿no? Vayamos a anunciar esa verdad. Entonces, un poquito nada más iba por ese punto mi aporte. No pretendo ni deseo entrar en algún detalle más profundo, más que era solamente darle ese redondeo a la lección de esta semana, ¿no? Ya que somos la simiente de Abraham, pero la simiente de Abraham no solamente está en el pueblo adventista, está en otros lugares, como bien dijo el Señor Jesucristo, llegado el tiempo de gracia, yo los juntaré, ya que tengo ovejas en otro redil, ¿verdad? Como menciona Mateo. Eso, gracias. No, lo resume muy bien nuestro hermano. ¿Cómo? Me olvidé su nombre. Disculpen, Edmundo Morales. Edmundo. Nombre de física está ahí. Gracias. Ok, muy bien, Edmundo, gracias. Fanny. Bueno, muy bueno los aportes de los dos en realidad. Porque por ahí puede ser que a alguien le quede la duda. Yo sí te entendí, Tito, pero bueno, está bueno que también lo haya aclarado. Y la lección termina resaltando o recalcando que el verdadero Israel es el Israel de fe, y para eso tenemos que tener una relación espiritual con Dios de pacto. Usa la palabra de pacto. No sé si alguien quiere aportar algo más. Ahí, Fabi. Sí, vos sabés que tengo una pariente que decía que ella había pactado con Dios y que ella había cosas que las podía hacer porque ella había arreglado con Dios, había hecho ese pacto. Y obviamente que las cosas que ella pretendía hacer no estaban de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces yo miraba ese punto de vista, que obviamente que es erróneo, porque cuando Dios determina el pacto y vos haces pacto con Dios, vos sos el que te tenés que adherir a lo que Dios dice, y no que vos vas a acomodar lo que dice Dios, vas a acomodar a lo tuyo. Entonces, vos sabés que siempre decía eso, que tenía pactado, porque a esta persona le gustaba usar muchas joyas y le gustaba adornarse mucho. Entonces, como que eso no era prioridad, digamos, pero que ella había hecho un pacto con Dios y que Dios miraba el corazón. Y a veces, bueno, se toma eso, digamos, yo me acordé justo cuando estábamos hablando del pacto, se me vino eso a la cabeza, que tenemos que tener mucho cuidado con respecto a eso, porque en realidad cuando Dios determina algo, los obedientes somos nosotros, no es que Dios se va a poner a obedecernos las cosas nuestras, sino que nosotros tenemos que aprender tanto de Dios, buscarlo y reconocerlo y aprender de Él, cosa que después el Espíritu Santo vaya trabajando en nuestra vida, que nosotros logremos tener esa obediencia y, como decía Tito, por amor, por reconocerlo como nuestro creador, nuestro salvador y el que nos da todo. Por eso siempre digo que las personas por ahí cuando oran por trabajo, después que Dios le da el trabajo, no tienen tiempo para buscar a Dios o para trabajar para Dios. Entonces, cometemos esos errores, y si hay cosas que no tenemos, es por algo. Entonces Dios va acomodando todas esas cosas en nuestra vida, si nosotros se lo permitimos. Pero siempre tenemos que tener en cuenta de que nosotros tenemos que ser obedientes y que lo que dice Dios es sagrado. Todo el pacto que hace con Dios, Él no se equivoca y nosotros sí. Pero tenemos esa posibilidad, ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros, que es gratuito, lo tenemos que aceptar. Y bueno, y como digo, siempre buscar a Dios, ponerlo en primer lugar para que Él vaya obrando en nuestra vida y todo lo que salga de nosotros sea de forma de agradecimiento, como dijo Tito. ¿Alguien más quiere agregar algo? O preguntar a alguien, no sé. Quizás algo no quedó claro.
Bueno, acá ya van a ser las 9, así que tengo una cita acá de consejos para la iglesia y que habla del remanente. Dice, el pueblo remanente de Dios debe ser un pueblo convertido. La presentación de este mensaje debe tener por resultado la conversión y santificación de las almas. El poder del Espíritu de Dios debe hacerse sentir en este movimiento. Poseemos un mensaje maravilloso y precioso. Tiene una importancia capital para quien lo reciba y debe ser proclamado con fuerte voz. Debemos creer con una fe firme y permanente que este mensaje irá cobrando siempre mayor importancia hasta la consumación de los tiempos. Bueno. Gracias a todos los que sumaron. Bueno, oramos para terminar. No sé, Tito, ¿te gustaría terminar con una oración? Sí, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu infinito amor. Te damos gracias porque a través de la historia tú siempre has escogido un pueblo para ser para ser de este pueblo tus representantes, los guías, aquella luz del mundo que solamente tiene que reflejar tu carácter. Te pedimos de forma muy especial que bendigas a cada uno de los presentes. Te agradecemos porque hemos aprendido un poquito más de tu palabra. Te pedimos que nos acompañes a cada uno de nuestros hogares y por las personas que no se han podido conectar, Señor, te pedimos que las ayudes, que les des fuerza para que así día a día podamos alimentarnos como familia en tu palabra. Bendice a Fanny, bendice a Michi, bendice a Ari, bendice a Gustavo, bendice a cada una de las personas que están presentes, a Fabi en su vida. Te pedimos que manifiestes tu misericordia en los enfermos, tu misericordia en aquellas personas que han perdido algún familiar y en aquellas personas que hoy día no tienen que comer. Que tu nombre sea bendito, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de sacar la foto, para que no se vayan, le agradecemos a cada uno de los que estuvieron esta mañana, a Fanny por traernos el repaso de la escuela sabática esta semana. No se olviden, nos vemos el día domingo. Vamos a estar ahí publicando los horarios y también para que sigamos estudiando nuestra escuela sabática que ha estado pero muy, muy, muy buena. Así que tengan un buen día y que el Señor les acompañe. Chau.